Hola amigos, bienvenidos una vez más a este segmento de Ciencia Criolla. Con ustedes Axel Villalobos que les habla para llevarles a su segunda parte del video sobre bovinos criollos, particularmente de Panamá. Y comenzamos. Listo. Bien. ¿Se acuerdan que la vez anterior habíamos conversado un poco, o hemos terminado con esta lámina, esta pequeña grafiquita del mapa de la región centroamericana, incluyendo México y Colombia, y las Antillas? Y uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo era en esa época el tráfico, el tránsito, la movilización? ¿Cómo era que nos movíamos los seres humanos de la época de un lado a otro? Y siempre observamos que la perspectiva es desde el lado español, ¿no? Del lado de los conquistadores, como barcos, como era que ellos se transportaban por caballo, pero ciertamente acá no era que no había nada, no había transporte, aquí había una infraestructura importante dentro de la cual muchos de los conquistadores, de los que querían colonizadores de la época, aprovecharon para poder instalarse, para poder darle seguimiento a su labor de conquista y colonización, que más que nada fue eso, ¿no? Conquista y colonización. Y si se pueden ver en esta lámina que me encontré, revisando un poco, y yo siempre la presento en las charlas, es una fuente del año 97 de Karl Landschak, tomado de una ruta indígena de América Central en el siglo XVI. Y si se ponen a ver, estas rutas ya existían antes que los españoles llegaran. O sea, que nuestros antepasados tienen una ruta muy eficiente de comunicación y en este caso habían tres rutas principales: la ruta marítima, la ruta terrestre y la ruta fluvial. Y pueden observar que con esta infraestructura para los españoles y para los ingleses y portugueses de la época, y es evidente que esto ocurría en otras regiones de América, había una facilidad para movilizarse porque ya había una estructura de carreteras, caminos, de agua y de tierra que permitían transportar animales, alimentos, incluso el comercio interno era parte de la vida diaria de nuestros antepasados, así que perfectamente estos animales, estos productos, todo lo que se movilizara dentro del territorio tenía una facilidad porque ya existe una estructura territorial que permitía esto. Así que es importante considerar, amigos, que en América ya había una cultura, toda una civilización, incluso, bueno, está de más decirlo, pero había incluso culturas mucho más avanzadas que la que existían en Europa. Así que tampoco era que estábamos tan incivilizados como se decía, ¿no? Sino que también había una civilización, una cultura que era diferente, pero sí se mantenía como una cultura estructurada, con una religión, incluso con unas matemáticas avanzadas que los mayas también desarrollaron. Así que tampoco era que estábamos tan fregados como dicen las malas lenguas, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un paréntesis acerca de la ciudad donde eh, ingresan los primeros bovinos a tierra firme, que es Santa María la Antigua del Darién. Y las circunstancias dentro de la cual se fundó esta ciudad, que fue la primera ciudad fundada por los españoles en tierra firme, en 1510. En 1508 designan a Alonso de Ojeda para realizar una expedición en la zona, en la región oriental del Golfo de Urabá, las regiones de oriente del Golfo de Urabá. Alonso de Ojeda va con unas tropas de 500 españoles. Sin embargo, él tiene dos desembarcos desafortunados, tan desafortunados que pierde cerca de 320 hombres, si no me equivoco. Él tenía 500 hombres, quedaron 180 hombres. Él regresa a la Española, Santo Domingo, República Dominicana, y
él en el transcurso él muere, o sea, él no logra regresar a la región. Entonces, del grupo de hombres que estaban en ese momento en esta región, viendo cómo se la libraban de los indios caribe, que eran muy agresivos, había una figura que incluso llegó como polizonte, y yo creo que ya saben quién es el que estoy hablando, el famoso Vasco Núñez de Balboa. Él conocía el área y logra ubicar un sitio que es el que nosotros al final eh, conocemos como Santa María Antigua del Darién, y se ubican ahí. Era un sitio donde ya había un asentamiento indígena, y ellos logran conquistar esa área y fundan la ciudad de Santa María la Antigua del Darién. Incluso él tenía un opositor, un abogado, si no me equivoco, su nombre era Fernández de Enciso, el bachiller Fernández de Enciso, que era abogado. Era un abogado que se había juntado con, o se había aliado con Alonso de Ojeda, porque supuestamente le había prometido riquezas y todo el tema de, de poder, ¿no? En este caso, cuando fundan la ciudad, obviamente Vasconilla era un tipo muy hábil, muy habilidoso. Incluso es él quien que le roba el mandado, como dicen en nuestro país, le roba el mandado del descubrimiento del Mar del Sur, que ese es otro tema que incluso está incluido dentro de la cédula real de Burgos, donde la corona le informa a Pedro Arias que unen los esfuerzos para descubrir la Mar del Sur. Y eso está en la cédula real que publicamos en el video anterior. Finalmente, bueno, incluso se somete a elecciones y gana Vasconilla Balboa la alcaldía. Y ahí, entonces, la denominación de Santa María la Antigua del Darién, que es por iniciativa del mismo Vasconilla de Balboa. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque le da un devoto de Santa María la Antigua, incluso de la Virgen de la Antigua de Sevilla, creo que ese era el nombre de la Virgen al que él le hace alusión, al nombre de la ciudad. Y hasta ese momento creo que había una cierta estabilidad política dentro de la ciudad antes de la llegada de Pedro Arias Dávila, que es una historia que es mucho más cruenta, y vamos a pasar a relatarla. Bien, estimados amigos, si pueden observar, la lámina que les estoy mostrando es la única imagen que pude conseguir, por lo menos verificada, de quién era Pedro Arias de Ávila, ya que si usted se pone a buscar en muchas fuentes, se va a encontrar que se confunden figuras incluso en internet se confunden figuras, imágenes de conquistadores de diversa índole, ¿no? Así que bueno, por lo menos en esta sí logré conseguir esta foto de Pedro Arias, que es un busto que se encuentra aquí en Panamá. Así que por lo menos para que tengan una referencia de quién era él en cuanto a su imagen. ¿Quién fue Pedro Arias Dávila? Pedro Arias Dávila fue un militar de carrera. Él nació en el año 1440, una persona formada bajo el régimen militar. Él participó en varias campañas y una de ellas fue la campaña de Granada, que se dio referencia también en el primer video, donde cae el dominio musulmán árabe y comienza entonces lo que es el reinado español. O sea que Pedro Arias Dávila, cuando llega a Santa María Antigua del Darién, ya no era un chiquillo, ya él tenía cerca de 74 años, una persona mayor, y para lo que son las condiciones de la época me parece que es un logro importante que a esa edad cruzar el mar, después de tantas campañas militares, cruzar el mar y llegar a hacer lo que hizo en esta región. También es importante considerar las condiciones por las cuales envíen a Pedro a sustituir a Balboa. Recuerden que Balboa
Y obviamente este es un video que no pretende esculcar 100% la historia. Obviamente cuando uno tiene más curiosidad pueden acceder a otras fuentes. Yo nada más le estoy dando unos pantallazos de lo que ocurrió relacionado a todo el ambiente que llevó a los criollos a tierra firme. No olvidemos eso. Pero es importante saber un poco el tejemeneje de la historia, ¿no? Cómo fue que se llevaron a cabo todas esas condiciones históricas. En el caso de Pedrarias, Pedrarias va con una información faltante de la que se encontraba llevándose hacia la corona, que fue, bueno, que bajo Núñez de Balboa logró primero establecer un asentamiento español, el primero en América, logró de cierta forma negociar con las poblaciones locales y número tres, el descubrimiento del Mar del Sur. O sea, son hechos históricos que posteriormente, en la vía contraria que iba la información, los reyes católicos le reconocieron a Balboa como adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Cuiba, creo que fue las, las mercedes que se le otorgaron a Balboa. Sin embargo, Pedrarias venía con la información de, primero que tenía que llevar la encomienda de descubrir el Mar del Sur. Segundo, que a Balboa se le consideraba una persona que había eh, hecho de facto un gobierno alcaldicio manejado localmente y sin autorización de la corona. Y tercero, que él había tenido sus desavenencias con Alonso de Ojeda y había tenido sus desavenencias con Diego de Nicuesa, con Francisco de Enciso. Entonces, la información que se llevaba hacia la corona tenía una connotación y la que traía Pedrarias, que era derrocar y puesto a buen recaudo a Balboa. Así que eso se convirtió en un conflicto entre ambos. Un hombre que llevó cerca de 2.000 personas dentro de sus embarcaciones en 1514. Un hombre que tenía una formación de un carácter muy duro. A final de cuentas, ¿cuál es el sueño de todo militar conquistador? Y me estoy eh, reflejando en la mente de Pedrarias riquezas, poder, reconocimiento, fundar tierras nuevas, nuevos descubrimientos, un oro. Entonces, al llegar Pedrarias a Santa María de la Antigua del Darién y se encuentra con este escenario donde Balboa ya había fundado la ciudad, incluso hizo muchos avances en cuanto al trazado de la ciudad, eh, había descubierto el Monte Sur. Imagínense toda la que se le había adelantado. Por otro lado, hubo otro evento que también afectó la ciudad. El área llegó, si mi memoria no me falla, en junio de 1514. Llega con 20 barcos, 2.000 personas. Imagínense una cantidad de gente y la ciudad. Usted se tiene que imaginar una ciudad en esa época con una cantidad limitada de gente y le llega ese montón de gente. ¿Qué ocurre? Comienza a escasear el alimento. Posiblemente los indios que ya vivían en ese asentamiento se molestan porque ya sienten que lo que están haciendo no es pasajero, sino que ya vienen es realmente a conquistarlos. Entonces ahí se combinan una serie de eventos desastrosos y yo quisiera recomendarles un libro de Gustavo Arango que se llama Santa María del Diablo. Es un libro que es una ficción histórica, pero tiene un reflejo prácticamente de lo que pudo haber sido en su momento toda esa tragedia, porque la ciudad de Santa María la Antigua creo que fue víctima de una tragedia, la escasez de elementos,
Hubo una peste que decían la peste modorra, porque la gente como que se dormía, había fue una epidemia que la gente no se podía despertar, incluso morían hasta 20 colonos por día. Hubo una plaga de langostas, bueno, imagínense, ¿no? El clima, mosquitos, y eso comenzó a hacer mella en la ciudad. Por otro lado, bueno, volviendo a Balboa con Pedrarias y su enfrentamiento, Balboa es metido preso, él lo mete preso Pedrarias, le confisca todos sus bienes. Sin embargo, tuvo la fortuna Vasco Núñez de Balboa de tener a dos personas que lo apoyaron, el obispo Evedo y la esposa de Pedrarias. Así que le favorecía mucho a Balboa y logró hasta un cierto momento salvar el pellejo. Sin embargo, Pedrarias es una persona, si podemos analizar un poco la personalidad de Pedrarias, un tipo que no perdonaba, por eso dicen la cólera de Dios. Hasta el punto que cuando la situación se hizo insostenible, Isabel y el obispo Quevedo le sugieren a Pedrarias que Balboa se casara con la hija. Y hay todo un evento que la historia lo narra en que Pedrarias y Balboa, bueno, la hija estaba no estaba en el sitio, estaba en España, y el matrimonio se lleva a cabo entre Balboa y Pedrarias, que fue como en representación de su hija, ¿no? Incluso Pedrarias le llegó hasta a llamar hijo a Balboa, sin embargo, se enferma el obispo Quevedo, se va la esposa de Pedrarias, regresa a España, el obispo se llama Juan de Quevedo, era España, y eso ya le dio a Pedrarias un espacio para poder ya irse de frente contra Balboa. Y finalmente, en la ciudad de Acla, el 12 de enero de 1519, Balboa pierde la vida con su decapitación. Y ese es el triste final de Balboa. Y también el triste final de la ciudad de Santa María la Antigua, ya que Pedrarias movió la ciudad en agosto de 1519 hacia la nueva zona donde ahora se encuentra Panamá. Posteriormente, en el 21, como les había comentado en el primer video, ya hay una escasez de alimentos y Pedrarias apela a la corona para que le envíen las famosas 50 vacas, 50 becerras y el resto de animales y cazabe que solicitó. Bueno, hasta aquí dejamos la historia. Creo que en el siguiente capítulo vamos a hablar un poco más de lo que sucedió ya internamente en la ciudad de Panamá y todo lo que ocurrió con los bovinos, pero era importante, creo que, darle una narrativa acerca de los acontecimientos que ocurrieron en Santa María la Antigua, el Darién, principalmente porque por qué no se logró fundar y no logró la ciudad quedarse ahí, ¿no? Una cantidad de acontecimientos tristes, casi como una novela. Y bueno, le recomiendo la novela de Gustavo Arango, Santa María del Diablo. Es una novela que es muy interesante y todo no es tan romántico como se pinta a veces en la historia y no es todo tan bonito ni tan soñado, ¿no? Así que bueno, queridos amigos, hasta aquí quedamos con este relato y los espero en la próxima narración que les quiero seguir contando. Saludos.